Bendiciones, hermanos. En esta hora vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Filipenses, o mejor dicho, la carta de Pablo a los Filipenses, donde vamos a estar viendo muchas cosas interesantes que el apóstol enseña a los hermanos de la iglesia de Filipenses y que de la iglesia de Filipos, mejor dicho, a ellos se le llaman los filipenses, y que son enseñanzas que tienen un valor muy importante para nosotros hoy. Recordemos la vigencia de la palabra del Señor, y que si bien debemos estar claros y estar pendientes a la hora de leer la palabra, en el hecho de que no podemos tomar literalmente lo que dice allí, sino ver lo que es el contexto, lo que Pablo quería enseñar o lo que el escritor quería enseñar en ese momento de lo que estaba diciendo. Con esa visión vamos a estar analizando este capítulo 4 del libro de Filipenses, que comienza en su primera porción, los 3 primeros versículos, diciendo lo siguiente: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Vodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Acá el apóstol hablándole al pastor de la iglesia de Filipenses, de la iglesia de Filipos. Y primeramente vemos una expresión muy bonita de parte del apóstol, porque él está hablando acerca de los hermanos, diciéndoles que ellos son su corona. ¿Qué es una corona? Una corona es un premio que se le da a alguien, ¿verdad? O una corona se le da es un reconocimiento. En el caso de, en este momento, Pablo no está hablando de una corona de un rey, sino una corona de laureles, esa que se le entregaba a aquellos que competían y ganaban. Y Pablo, para él, estos hermanos, producto de ese trabajo arduo por más de 10 años en esa región, eran estos hermanos como una corona de el gozo que él tenía de tenerles y de que ellos habían logrado, como he dicho, él había logrado que esta iglesia se levantara y fuera entonces para él de tanto gozo que los comparaba como una corona. Y una expresión muy importante, muy interesante, al final de esta frase, él dice: estad así firmes en el Señor, amados. Esta palabra que aparece como firmes acá, es una palabra que en el original describe la posición y la actitud de estar firme del soldado. Pablo entonces acá les está recordando que ellos, como siervos del Señor, deben mantenerse firmes. Luego pasa Pablo preocupado por una situación de confrontación, y es tan grande, imaginamos que fue algo tan grande que incluso Pablo utiliza los nombres de estas dos hermanas para que sean como aconsejadas por el pastor de la iglesia y llamadas a la atención en el sentido de que fueran de un mismo sentir, porque eran mujeres que eran valiosas aquí en esta iglesia, y por lo tanto ellas debían ser de ejemplo, y eran de ejemplo a esa comunidad, y entonces no debían tener actitudes que provocaran una división o un problema mayor dentro de la iglesia. Y Pablo termina esta porción destacando el hecho de que todos en el cuerpo de Cristo nos complementamos, y el hecho importantísimo de que todos ellos, al igual que otros que él nombra allí, como el caso de Clemente, todos conjuntamente con él, con Pablo, ¿verdad?
combatieron. O sea, fíjense que interesante, él les llama a mantenerse como soldados, porque todos como un ejército han combatido o combatieron en la extensión del Evangelio, en la proclamación del Evangelio, en la proclamación del mensaje de salvación en toda esa región. Entonces, él les habla llamándoles a la atención a la unidad, a la concordia dentro de la iglesia. Pablo entonces utiliza este lenguaje haciendo referencia a que como un cuerpo unido, como un ejército, ellos han luchado y se han mantenido. Entonces hay que mantenerse como esos soldados, firmes, fieles ante sus superiores, no con posiciones contradictorias. Por eso entonces el llamado a Evodia y a Síntique. Y es el llamado que debemos tener nosotros como iglesia en el día de hoy. Todos componentes del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Debemos observar una comunión, una unidad que nos lleve a que como un ejército podamos proclamar este evangelio que se nos ha sido encomendado por el Señor. Luego el hermano Pablo sigue hablando en este pasaje, en este capítulo 4, ahora del versículo 4 al 7, y dice de esta forma: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, regocijarse es algo mucho más que gozarse. Regocijarse es como gozarse dos veces o doblemente, ¿verdad? Y a esta actitud llama Pablo a los filipenses, ¿verdad? Él no solo insiste en que se tenga esa actitud, sino que indica que esto debe ser en la vida como una práctica diaria. Fíjense que dice, regocijaos en el Señor siempre, o sea, anden siempre gozosos, regocijándose en todo momento. Pero sabemos que hay situaciones en la vida, hay situaciones que atravesamos, hay malos momentos, hay situaciones que no, como que no pudiesen relacionarse con el gozo. Pero resulta que, recordemos, que el gozo del cristiano no depende de la situación que lo rodea, no depende de las circunstancias que lo rodean. El gozo del cristiano es ese gozo que da el hecho de saber que somos salvos, el hecho de saber que tenemos una vida por la eternidad en gloria y en satisfacción con el Señor. Y eso es tan grande, hermanos, eso es tan maravilloso que eso opaca cualquier cosa de este mundo. Claro está, si nosotros tenemos en la mente ese pensamiento, si nosotros en verdad estamos considerando eso como una realidad en nuestras vidas, si nosotros entendemos y creemos que eso es una verdad, porque si no, no, vamos a vivir como vivimos, sujetos a las cosas de este mundo, a los vaivenes de esta sociedad, a los vaivenes de esta vida. Y por eso muchos andamos sufriendo o preocupados. ¿Por qué? Porque estamos con los ojos puestos en las cosas del mundo. Si nosotros vivimos, andamos con los ojos puestos en el futuro, en esa vida eterna en gloria, como aquellos hombres que se mantuvieron firmes como mirando al invisible, mirando al Señor. Y fueron hombres de fe y héroes de la fe que no recibieron aquí lo que esperaban, sino que recibieron todo lo que vamos a recibir en gloria. En esa actitud nosotros podemos mantenernos en gozo, porque ese es el motivo del gozo del cristiano. Esa salvación, esa esperanza bienaventurada. Y como es tan grande, puede entonces asegurarnos un gozo continuo en nuestras vidas, un gozo perenne en nuestras vidas. Y esta es la actitud de gozo que llama el apóstol a tener
a todos los hermanos de Filipos. Y entonces él pasa a decir algo. Fíjense, él primero manda a estar contentos siempre, ¿verdad? A que estemos gozosos. Y entonces manda algo que es muy interesante, porque si bien él dice siempre estén de esta manera, él entonces ahora da una recomendación donde dice nunca, o sea, por nada, que no exista ningún motivo para que ustedes anden afanados. Él dice, por nada estéis afanosos. ¿Será que no nos vamos a preocupar por las cosas que tenemos que hacer o por nuestros compromisos? No, eso no es lo que dice la Biblia. Él lo que está diciendo es que no estemos afanosos, que no haya nada que quite la paz del corazón del hombre, que el afán quede afuera, que no haya ninguna actividad que tengamos que hacer o que ocupe todos nuestros sentidos, nuestro tiempo, nuestra vida y que nos desvíe de manera negativa de la vida cristiana que debemos vivir. Es allí donde el Señor entonces nos manda a que nada de lo externo, de la vida, ocupe el lugar que Él debe ocupar. Por lo tanto, entonces, que no nos afanemos, sino que confiemos en Él, sino que tengamos fe profunda y total en Él, sino que todas nuestras peticiones, o sea, todo sea conocido de parte de Dios, o lo pongamos todas nuestras peticiones delante del Señor en oración y ruego con acción de gracias. 3 cosas importantes. Llevar todo en oración. Segundo, ruego. ¿Qué es un ruego? Sabemos o rogamos a alguien del que estamos seguros que es nuestra única esperanza y que es la única persona lo único que puede darnos una respuesta. Y tercero, con acción de gracias. Cuando usted da gracias, normalmente, como seres humanos, en la vida normal, alguien nos da algo y nosotros le agradecemos, ¿verdad? Normalmente, ¿cuándo se agradece? Se agradece siempre después que se recibe, ¿cierto? Pero aquí el Señor nos manda a que le presentemos a Él todo en oración con acción de gracia. Esa es la demostración de que siempre Dios va a oír su oración y que siempre Dios va a darle una respuesta. Y debemos estar agradecidos del Señor y dar gracias por esa respuesta que Él va a dar. Que puede ser según como la querramos o como no la querramos. Que puede ser recibir lo que esperamos o no recibirlo. La respuesta del Señor siempre debe provocar en nosotros agradecimiento. Por eso nosotros debemos llevar todo a Él, estando seguros de que Él nos va a responder. Y por eso debemos llevarlo con actitud de agradecimiento. Agradeciéndole a Él que nos está oyendo. Agradeciéndole a Él que nos va a responder. Y que sea cual sea la respuesta que recibamos del Señor, siempre va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque Él solamente sabe dar buenas cosas a sus hijos. Y esas buenas cosas las determina Él. Y por eso nosotros entonces llegamos en esta actitud de agradecimiento al Señor. Debemos entonces traer todo, estar gozoso, no permitir que nada nos afane, que nos quite la paz y nos quite esa comunión con el Señor, sino que traemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras peticiones ante Él con acción de gracias. ¿Qué va a producir esto? Cuando hagamos esto, va a producir que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar ¿qué?
nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. El hombre que tiene riquezas se preocupa por guardarlas. ¿Por qué? Porque las puede perder, ¿verdad? Entonces lo lleva a un banco, las joyas las mete en una caja fuerte. Lo que aprecia, lo asegura. Aquí el Señor, fíjese cómo de bueno Él va a guardar. Cuando nosotros llegamos ante Él, fíjense todo cómo es el camino. Gozosos, contentos, regocijados, siempre, en todo momento, vivir una vida de gozo. Nada nos va a afanar, sino que todas nuestras preocupaciones, angustias, peticiones, las vamos a llevar a Él con acción de gracias, confiando y sabiendo que Él va a respondernos de la mejor manera. Cuando nosotros hacemos eso, entonces Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Dónde? En el mejor sitio, en Cristo Jesús. Él los va a ver allí. Todo eso Él lo ve en Cristo. Y entonces obtenemos la mejor respuesta, lo mejor de Él. Él va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Fíjense algo tan notable acá. La gente en el mundo que anda angustiada, anda con preocupaciones, ¿de qué se enferma? ¿Qué termina produciendo todas esas preocupaciones, esas angustias, esos afanes? Terminan con la mente en otro lado, terminan con una mente perturbada y con un corazón afligido, un corazón enfermo. Cuando nosotros entonces confiamos en el Señor de esa manera, de llevar todo a Él, en oración y ruego, con acción de gracias, nuestro corazón y nuestros pensamientos van a ser guardados. Ya el estrés, ese que dice, estoy estresado, ya este estrés va a desaparecer. Esa angustia va a desaparecer. Esa ansiedad va a salir de usted, hermano. Siempre y cuando confíe plenamente en el Señor y se regocije en Él, llevando todas sus peticiones delante de Él, en oración y ruego, con acción de gracia. Esa es la práctica que debemos tener nosotros a diario. Eso es lo que debemos practicar siempre. Llevar nuestras vidas y nuestros corazones delante de Él, presentarlos delante de Él, que todo eso esté delante de Él y nuestro corazón y nuestros pensamientos van a ser guardados en Él. Filipenses 4, del 8 al 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta porción comienza con una expresión que nos llama la atención en el sentido siguiente. Vemos que comienzan estos versículos con las palabras por lo demás. O sea, cuando se habla, o cuando esta expresión lo que nos quiere decir es que con el argumento de todo lo antes visto, entonces hagamos lo siguiente. ¿Ve? Entonces estábamos viendo que debemos andar gozosos, regocijados, que debemos llevar todas nuestras peticiones al Señor en oración. Él va a guardar nuestros pensamientos, ¿ok? En vista de todo esto que vamos a hacer, ¿verdad? O que estamos mandados a hacer, todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, con virtud, con algo digno de alabanza, en estos pensar. Entonces, ¿cómo logramos llevar todas esas, cómo logramos estar gozosos, regocijados? ¿Cómo logramos llevar al Señor nuestras peticiones? ¿Cómo logramos estar sin afán? ¿Cómo logramos obtener todo lo anterior? En esto piensen, en esto pensad. ¿En qué vamos a pensar? Cuando se habla de pensar, no solamente es tenerlo en el corazón, es lo que producimos, es lo que pronunciamos con nuestra boca, es lo que hablamos, es lo que entendemos, es lo que leemos, es lo que vemos.
Acabo de hacer una acotación con respecto a cómo en la vida actual, además de los medios de comunicación, la televisión, la radio, aunque eso ha sido desplazado totalmente en un gran porcentaje por lo que se conoce como las redes sociales. Y cómo el enemigo, algo que es bueno, lo ha tomado para hacer un gran daño. Y hermanos, analicen y reflexionen. Vamos a reflexionar acerca del uso de las redes sociales. Primero, la primera reflexión que podemos hacer, y es muy fácil hacerlo, es tomando el teléfono y chequeando cuánto duramos en las redes sociales. El teléfono se lo dice, cuánto ha durado usted diariamente. Normalmente se cree que una persona normal puede durar hasta como mínimo 2 a 3 horas en las redes sociales diariamente. Imagínense, 2 a 3 horas. Y de ahí en adelante, bueno, mucho más. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la palabra de Dios? ¿Es más importante una red social que la palabra de Dios? No. Pero fíjese cómo el enemigo nos arrastra. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿A qué vemos en las redes sociales? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? En lo que vemos en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. La gran mayoría de las comunicaciones o de los contenidos que circulan en las redes sociales, la gran mayoría, hermanos, son falsos. Son informaciones tendenciosas. ¿Qué es una información tendenciosa? Una información que lo lleva a usted o le guía a tomar un pensamiento acerca de algo de forma parcializada. No a formarse usted un criterio propio sobre algo y un juicio adecuado, sino lo que quiere el escritor. Las redes sociales, hermanos, están hechas para que lo que usted busque sea lo que a usted le envíen y le salga más en sus redes. Las redes sociales son manipuladas de esa manera para guiarle la mente hacia lo que quieren los contenidos. Normalmente, cosas totalmente negativas. Entonces el Señor nos manda, hermanos, hoy más que nunca es necesario hacer lo que dice la palabra. Fíjese lo que dice la palabra. Todo lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, que tenga virtud, que sea digno de alabanza. En esto debemos pensar. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano, mucha gente anda en angustia, tantos problemas. Y de paso entonces viven esclavizados de las redes sociales, con temores, muchísimas veces infundados. Muchas veces infundados. Es terrible lo que está pasando con las redes sociales hoy. Y eso está minando la vida cristiana. Como les dije, no es que sea malo, es que el enemigo lo ha usado de mala manera para hacer distraer la vida del cristiano. Tengamos cuidado con lo que vemos allí. Tengamos cuidado con las informaciones que vemos. Y fíjese un detalle muy importante. Póngase usted a ver y saque la cuenta un día de lo que usted mismo publica o republica. O qué creemos. Normalmente las cosas negativas son las que se replican más en lugar de las cosas positivas. Y más si allí se está hablando mal de quien no me cae bien o de quien quiero hablar mal. Lo repito, sin confirmar. Es muy común, hermano, a veces yo lo he hecho, de llamarle la atención a personas, hermanas, publican mentiras. Y les digo, hermana, mire, eso que usted acaba de publicar es una mentira.
Eso es así, 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 de esta manera. Ay, es que no sabía. Es que me lo mandó una hermana. Entonces, imagínense, se hacen réplicas y se hacen propagadores de mentiras, simplemente porque se lo mandó una hermana o porque simplemente le provocó porque era un comentario negativo acerca de alguien que no le caía bien, pues lo hace. Pero las cosas positivas no las republicamos. Y mucho menos si son de personas que no queremos decir nada positivo de ellas. Pero es así, no es así. O es así, dudamos y será verdad. Con las cosas, fíjense bien, hermano, con las cosas negativas, de una vez las publicamos y las creemos. Y las cosas positivas, nos pensamos de una vez, ¿será verdad eso? ¿Será? Porque eso se ve muy bueno. ¿Ve? Entonces, fíjense, todas esas cosas y todos estos comentarios los estoy haciendo porque hoy, en el siglo XXI que estamos viviendo, eso se está produciendo mucho. Y hoy ese problema es lo que Pablo estaba combatiendo en aquella época, porque el pensamiento de los hermanos estaba desviado. Y hoy las redes sociales han desviado el pensamiento del cristiano y lo han llevado a odiar, a ser despectivo, a ser discriminador. Lo ha llevado al pecado. Y el Señor nos manda, entonces, yo no estoy diciendo que se salga, aunque ahí diría como Pablo con respecto al matrimonio, si lo hace mejor, por salud mental. Pero sí les digo lo siguiente, hermanos, en el nombre del Señor, todo lo que usted lea en las redes sociales, todo lo que usted publique, todo lo que usted replique, todo lo que usted reenvíe, páselo por este filtro que dice que debemos pensar únicamente en lo que es verdad, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. En eso debemos pensar. Y el Dios de paz va a estar con nosotros en todo momento. Esa es la actitud que como cristianos debemos tener. Luego conseguimos en el mismo capítulo 4 unas palabras del apóstol agradeciendo un gesto que tuvo esta iglesia de Filipos con él. Y en el versículo del 10 al 14 encontramos que dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Acá el hermano Pablo, siendo muy específico en cuanto a que él había aprendido a vivir la vida sin que las situaciones externas lo afectaran. Y es el principio que él está aplicando acá y exponiéndolo a los hermanos, que nada de lo que está por fuera debe afectarnos. Más bien, aprendió él a vivir en cualquier situación. Y dado a que él aprendió a vivir en cualquier situación, todo lo podía hacer porque Cristo le daba esa fortaleza. Él no vivía toda situación, no había aprendido por su propia cuenta. Él no sabía vivir la vida en escasez y en abundancia porque él era chévere, porque él era fuerte. No, él tampoco podía pasar hambre o tener necesidad y tener abundancia y no pasar hambre, no porque él era una persona resistente o porque tenía un mérito en hacer eso. No, él podía hacer todas esas cosas porque Cristo le daba la fortaleza. Eso es lo que el Señor
nos quiere enseñar cuando nos dice, el Señor a través de Pablo, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. O sea, todas las cosas que el Señor nos manda en su palabra a hacer. No es que, yo voy a lanzarme del segundo piso de este edificio abajo y voy a caer porque Cristo me fortalece. No, es que podemos aprender a vivir en toda situación porque el Señor nos va a dar la fuerza para vivir en tribulación y en felicidad, en angustia, en necesidad, en saciedad, en bien, en beneficio, en abundancia, en escasez. En cualquier situación, el Señor es nuestra fortaleza. Y Él les llama a la atención algo muy interesante, que es una señal muy importante de la salud de una iglesia, del cuerpo de Cristo, que es saber compartir todas las cosas entre los hermanos. Principalmente, Él le dice al final, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. En la situación complicada, difícil que él estaba viviendo, ellos estuvieron con el hermano Pablo. Por 10 años, más o menos, duró Pablo en esa región, batallando, haciendo el trabajo del apostolado, formando las iglesias, así también como en Tesalónica y en Berea, ¿verdad? Pero siempre fueron los filipenses los que mantuvieron ese cuidado por Pablo. Y él lo agradece allí. Y entonces es una de las cosas que debemos ver y tomar en cuenta. Ese apoyo hacia nuestros líderes, hacia nuestros ministros, esa cohesión que debe haber como iglesia alrededor de estos hombres que son de bien, estos hombres que llevan un ministerio, todos nuestros hermanos que llevan un ministerio, no necesariamente los líderes más altos, cualquier hermano. Saber que si el hermano más humilde, pero que es ese hermano que está allí firme siempre visitando a los enfermos, nuclearnos alrededor de él para ayudarle en su necesidad. Así también como el pastor, así también como el diácono, aquel hermano que dirige los grupos de cuidado, el hermano que dirige la alabanza, el hermano que dirige el cuerpo de los servidores. Tiene una necesidad, vamos a ayudar a mi hermano que tiene una necesidad. O sea, ser cuerpo de Cristo. Ser. Entonces, por eso Pablo les agradece eso de que ellos hayan sido partícipes en su tribulación, porque a eso estamos llamados. De hecho, cuando nosotros sufrimos y pasamos a una situación complicada, estamos sufriendo también esos sufrimientos o las tribulaciones o los sufrimientos de Cristo, como nos dice la palabra que debemos sufrirlo. Pero más importante, es muy importante hacerlo en apoyo a nuestros hermanos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta oportunidad. Dios les guarde. El Señor añada bendición sobre su palabra en esta hora.